Buenas tardes. ¿Por qué ganó la profesora Xiomara Guante las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores ADP? Hay muchas especulaciones, varias hipótesis. Por lo menos me voy a concentrar en tres para tratar de responderlas. Una de esas hipótesis es que por la situación del PLD, la situación de división dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pues dicen que eso impidió que se compactara la familia magisterial PLDista para apoyar a su candidato, que era Eduardo Hidalgo. Es decir, que esa es una de las hipótesis, la de la división del Partido de la Liberación Dominicana, que impidió su compactación en la ADP. La otra hipótesis es la de que supuestamente por los conflictos que ADP sostuvo con el Ministerio de Educación, entonces hay quienes plantean que el Ministerio de Educación operó en contra de las aspiraciones de Eduardo Hidalgo. Esa es una segunda hipótesis. Una tercera, entonces, habla de la fortaleza del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, al que pertenece Xiomara Guante y que ha ganado en otros de los llamados frentes de masa. Es decir, que no solo ha ganado las elecciones en la ADP, sino que ha ganado elecciones en otros lugares. Entonces, vamos a concentrarnos en estas tres hipótesis antes de plantear la mía, que no es ninguna de estas tres. Bueno, eh, puede ser que por la situación conflictiva que hay a lo interno del PLD, el PLD no se compactara para que un mensaje de unidad motivara a los profesores PLDistas a votar por un solo candidato, que era Eduardo Hidalgo. Eso puede ser. Lo de que el ministro de Educación operó en contra de Eduardo Hidalgo, yo desconozco los mecanismos que pudiera tener el Ministerio de Educación para involucrarse pues en una lucha interna en la ADP, porque no sé qué sentido tendría para el ministro y el Ministerio de Educación pues quitar a Eduardo Hidalgo para que venga una candidata que tiene que ser mucho más dura que Eduardo Hidalgo en sus confrontaciones con el gobierno y con el Ministerio de Educación. Entonces, no sé cómo eso podía encuadrar ahí en esa cuestión. Y bueno, yo no sé si el PRM se está fortaleciendo, pero yo no veo el triunfo en un gremio como o en la Universidad Autónoma como digamos una demostración de que una fuerza política está creciendo. Cuando el PLD ganaba en todos los gremios, perdía las elecciones nacionales. Es decir, una cosa son los gremios y otra cosa son las elecciones nacionales. En los gremios, los agremiados piensan en sus intereses y a veces esos intereses están mejor representados en un candidato que sea pues más radical frente al gobierno. Ubaldo Suero pues ha ganado las elecciones del Colegio Médico Dominicano y si vuelve a postularse yo no dudo que gane de nuevo, aunque eso no significa que los médicos sean de un partido similar al de Ubaldo Suero. No, ven en él la persona
que lucha firmemente por sus reivindicaciones y que lleva la lucha al plano de la huelga, a un plano firme, etcétera, y por eso votan por él. Pero eso no quiere decir que si él es del PRM o del Partido Reformista, al votar por él están fortaleciendo ese partido. Eso no tiene nada que ver con eso. Los gremialistas están colocando sus intereses en manos de quien creen que esos intereses están mejor resguardados. En el caso del magisterio, yo creo que pese a que en este gobierno han tenido la mejoría que no había tenido el magisterio en la historia nacional en ningún gobierno, porque estamos hablando de aumentos salariales que han incrementado en más de un 105% los ingresos de los profesores. Estos a su vez pues se manejan con una situación de desorden financiero propia de los tiempos en la que su salario era más precario. Mejoraron sus ingresos, pero no se reorganizaron. Y entonces continuaron con esta misma conducta de siempre que le lleva pues a deber una buena parte del sueldo a la cooperativa de los maestros y la otra parte que le queda a todo el que preste. Y en definitiva cobran más, pero no necesariamente han mejorado sus condiciones de vida porque no ha habido una reestructuración, una reorganización financiera del maestro. Y en ese sentido, cuando ahora están cobrando sueldos que en vez de los 70,000 o los 76,000 pesos que debe cobrar, yo estoy recibiendo un sueldo en el que no recibo 10,000 por todas las deudas que tengo, desde luego que mi aspiración es a que ese salario siga mejorando aún más, a ver si salgo de las deudas. Entonces ya yo no estoy conforme con un gobierno que me está pagando 76,000 pesos, yo quiero 100,000. Yo quiero 100,000 para ver si salgo de todos los enredos que tengo, y entonces cuando tenga los 100,000 voy a querer 125, voy a seguir igual de enredado, voy a seguir igual de desorganizado, etcétera, y siempre mi empleador va a ser el principal culpable de mi desgracia, de mi falta de organización. Entonces, si eso no se resuelve en el magisterio, de poco valdrá que se siga incrementando los salarios de los maestros. Yo creo que su decisión está en el hecho de que Xiomara Aguante puede pues iniciar una lucha por reajuste salarial con mayor firmeza que la que podía hacerlo Eduardo Hidalgo, porque como quiera tenía ciertas ataduras para ese tema. Buenas tardes a todos.